Este ejercicio pide calcular la derivada direccional de esta función en este punto tridimensional en la dirección que forma un ángulo igual con los tres semiejes coordenados positivos. Fíjense que estamos considerando un dominio tridimensional. Y fíjense que la cantidad de variables independientes que tenemos son la x y la z, así que tenemos que considerar también a la y como una de las variables. Por lo tanto tenemos x, y y z como variables independientes. El punto x0, y0, z0 sería 1, 2, menos 1. Y la variable dependiente es w. O sea que tenemos una función que va de R3 en R. El vector que representa la dirección que forma un ángulo igual con los tres ejes coordenados positivos es el vector 1, 1, 1. Este vector tiene como módulo 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado raíz cuadrada, o sea la raíz cuadrada de 3. Si lo normalizamos, nos queda 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3 y 1 sobre raíz de 3. O sea que el vector versor que tenemos que utilizar para calcular la derivada direccional es este vector que aparece acá, que no es más que el vector 1, 1, 1 escalado para que tenga norma 1. Sabemos que la derivada direccional viene dada por el producto escalar entre el gradiente de la función y el vector versor. Por lo tanto, calculemos el gradiente de la función. Como es una función de tres variables, para calcular su gradiente tenemos que calcular las derivadas parciales respecto de x, de y y de z. Comencemos por la derivada parcial respecto de x. La derivada de x cuadrado es 2x, la derivada de menos 3xz, tenemos que considerar al menos 3z como una constante multiplicando a la x, por lo tanto la derivada respecto de x es menos 3z, y el 5 es una constante, por lo tanto al derivarla da 0. En la segunda componente del vector gradiente tenemos que incluir la derivada de w respecto de y. Como la función no depende de y, esa derivada da 0. Finalmente en la tercera componente vamos a agregar la derivada de w respecto de z. X cuadrado es una constante para z, por lo tanto no se considera. Menos 3x por z es la constante menos 3x por la variable z, al derivarlo respecto de z da menos 3x. Y la derivada de 5 da 0. Por lo tanto, el vector gradiente de la función viene dado por 2x menos 3z, 0 y menos 3x. Ahora evaluemos el vector gradiente en el punto sobre el cual queremos calcular la derivada direccional. O sea, reemplacemos la x por 1, la y por 2 y la z por menos 1. En la primer componente tenemos 2 por x, o sea 2 por 1, menos 3 por z, o sea 3 por menos 1. O sea, 2 por 1 menos 3 por menos 1 da 5. El 0 lo copiamos. Y menos 3 por x es menos 3 por 1, por lo tanto nos queda menos 3. Este es el vector gradiente evaluado en el punto P sub 3. Por último, la derivada direccional en la dirección de u de la función w en el punto o escrito con otra notación, la derivada de w en la dirección de u en el punto P sub 3 viene dado por el producto escalar entre el gradiente evaluado en el punto y el vector versor. Si realizamos las cuentas nos queda 2 sobre raíz de 3. Esa es la derivada direccional.